Bueno, hoy una amiga en Instagram compartió un video de una chica que decía cosas transfóbicas. Mi amiga lo compartió denunciando esa transfobia y no condonándola. Después otra amiga hizo lo mismo. Así que dije, bueno, quizás hoy es el día para hablar un poco de feminismo. Voy a hacer un disclaimer, que es el siguiente. Yo, para empezar, soy una mujer cis. Es decir, que el género que me asigno es el género que, que me asignaron al nacer. O sea, soy mujer y nací mujer porque mis padres designaron que yo era mujer porque nací con vulva. ¿Sí? Entonces, no es por eso que soy mujer igual, ¿eh? Digo, parece que la discusión de qué es mujer, por qué uno es mujer, es una discusión que justamente a mí no me interesa necesariamente. Y justamente por eso quiero hablar un poco de feminismo hoy y lo que es el feminismo para mí, porque me parece que, a ver, es un movimiento tan amplio, tan amplio, que no tiene sentido hablar de las generalidades, más allá de una generalidad que para mí es básica y que yo creo que de alguna manera se pierde, o creo que se perdió, que era como el objetivo a alcanzar y de alguna manera suele pasar esto, ¿no? Como que hay un objetivo y se va diluyendo. Por lo que entiendo yo y lo que siempre entendí del feminismo, el objetivo siempre fue lograr una igualdad de derechos y de, vamos a decir de derechos, ¿sí? Entre la mujer y el varón. ¿Por qué no digo hombre? Igual quizás se me escapa decir hombre, porque hombre considero es la especie, ¿no? Como los hombres, en tanto homo sapiens, y varón son los varones, las mujeres y las mujeres. Bien. Pero lo que pasa es que lograr esta igualdad de derechos entre los varones y las mujeres, estamos quedándonos en un binarismo, ¿no? Porque estamos suponiendo que no hay nada entre varón y mujer o no hay nada por fuera de varón y mujer. Y hay varias cosas, varias identidades. Así que voy a ampliar la definición. Y voy a decir que para mí el feminismo se trata de lograr la igualdad entre todos los géneros, cualesquiera sean, ¿sí? Cualquiera sean hoy, cualesquiera sean mañana, porque hace 50 años los géneros eran unos, hoy son otros y en 50 años van a ser otros. Entonces creo que tenemos que primero mantener la cabeza abierta y entender eso que acabo de decir, ¿no? Los panoramas cambian, las personas cambian, las percepciones cambian porque la manera de pensar cambia. Y la manera de pensar cambia con un montón de factores, por ejemplo, la tecnología a la cual podemos acceder, etc. Entonces, aún así, yo soy feminista porque soy liberal. Y repito que soy liberal en el sentido político y no en el económico, ¿no? Me parece importante que eso se entienda. Esto no me hace una feminista liberal, porque yo el otro día lo hablaba con otra amiga, no tengo idea de qué quieren las feministas liberales. Si las entiendo como las feministas que no son radicales, sí, seré feminista liberal. Pero tampoco me gusta etiquetarme tanto. Con decir que soy liberal estoy muy contenta y con decir que soy feminista, también digo, soy feminista porque soy liberal, no soy liberal porque soy feminista. Me parece que esto es importante. ¿Por qué? Porque, como ya dije, pero vuelvo a repetir, el liberalismo lo que quiere es que todos podamos maximizar nuestros derechos sin pisar los ajenos, ¿no? O sea, que todos alcancemos el techo posible, y hay un techo de los derechos, o sea, no son infinitos porque justamente mis derechos terminan cuando empiezan los del otro, ¿no? O sea, yo no puedo matar porque otros tienen derecho a vivir, y eso es así. Ese es el más simple de entender, creo, pero bueno, me parece que es suficiente como ejemplo. Entonces, justamente porque soy liberal y creo que hay que maximizar nuestros derechos, creo que el feminismo, en tanto movimiento que maximiza derechos para cierta parte de la población, funciona. Por supuesto, como soy liberal, para mí el feminismo es interseccional y contempla a cualquier otra categoría, ya sea de raza, ya sea de género en este sentido, trans, cis, intersex, no binario, etc.
Intersex es un sexo igual. Tengo entendido, pero bueno. Y categorías como, no sé si ya dije raza, no sé si se dice raza, la verdad. Hay una discusión antropológica muy grande, yo desconozco de esa discusión, así que disculpen si lo que digo... en realidad no me tienen que disculpar ustedes, sino que me tengo que disculpar yo después de haber leído si creo o no que hay razas. Pero bueno, en todo sentido se entiende a lo que voy, más allá de que sea correcto o no el término. Me pueden decir cuál es el término correcto si quieren. Porque tampoco es etnias, pero también etnias, ¿no? Como todo lo que quieran. Cualquier parámetro para mí suma, no resta, ¿no? Pero hay un parámetro que para mí, y a mí me molesta mucho, y lo voy a decir, y es algo que en general... Yo cuando le digo por qué grabo este podcast, lo que digo es que estoy saliendo del closet ideológico, ¿no? Y eso implica que digo cosas que en general no me animo a decir. Por básicamente miedo a lo que otra gente pueda entender de mí y eso, ¿no? Pero ahora, bueno, me animo a decirlo. A mí me molesta un montón... que el feminismo actual haya decidido, querría decir de manera unánime, pero por suerte sé que no, pero de manera, digamos, no sé, tajante, como que, bueno, la cuestión es que decidieron que los varones no pueden formar parte del feminismo. O sea que un varón no puede ser feminista. A ver, hay varios problemas, pero voy a ir por el primero. El feminismo es una ideología. Como ideología no le pertenece a nadie, porque no es un objeto que hay que poseer. Si yo pienso cierta cosa y esa cierta cosa que yo pienso va en línea con cierta ideología, entonces yo formo parte de cierta ideología o cierta ideología forma parte de mí. Por ejemplo, ser socialista, ser todos los ismos, ¿no? Ser el judaísmo, el catolicismo, el feminismo, el machismo, etc. Son todas categorías que no le pertenecen a nadie. Entonces, antes los varones podían decir muy tranquilamente que eran feministas y no pasaba nada. Ahora, si un varón dice que es feminista, de repente es machista. Si vieran mi cara, nada, no sé, o sea, no entiendo cómo funciona eso. A ver, entiendo los argumentos prácticos, ¿no? De todos los varones, supuestamente, abusaron de alguna mujer en algún momento de su historia y por ende no pueden formar parte de las marchas, por ejemplo, o los eventos multitudinarios, porque pueden llegar a cruzarse con una de sus víctimas. Y esa víctima la puede pasar mal. Ok, entiendo. Pero si vamos por ahí, vamos por el lado del punitivismo. Es decir, creemos que la gente no puede cambiar y que lo único que le queda a una persona que ha errado es el castigo. El castigo para siempre, eterno. No me acuerdo qué mito griego era el del tipo al que lo clavaban en un lugar para que un águila le comiera el corazón todas las noches. Pero es eso, básicamente, y con eso yo, por supuesto que no estoy de acuerdo. Primero porque soy liberal y no creo que eso sea para nada no pisar los derechos del otro, pero me parece que es como pisar demasiado los derechos del otro. Y segundo, porque además me considero una educadora, y como educadora pienso que la gente crece y que tiene la capacidad de crecer y de cambiar. Toda la gente... No, hay gente a la que le cuesta más que otra y hay gente que quizás nunca lo logre si no tiene las herramientas y nadie se las da y no tiene el lugar para hacerlo. Pero creo que tenemos que apostar porque la gente lo haga. Después está, obviamente, el argumento de yo no tengo por qué enseñarte nada. Es cierto, a ver, está esta cosa de, bueno, las mujeres les tenemos que enseñar a los varones cómo comportarse. No es que les tenemos que enseñar a los varones cómo comportarse. Pero si pretendemos cambiar la sociedad, la verdad es que no vendría mal. Y obviamente se tienen que enseñar a ellos mismos y tienen que estar... antes de que empezara la cuarentena, creo,
se dio una discusión linda que la impulsó, según tengo entendido, hasta donde entendí, Paulina Cocina, en la que llamó a los varones a que hablen entre ellos, ¿no? De lo que les pasa, de cómo vivieron su vida hasta ahora, qué dificultades encontraron, qué dificultades se encuentran respecto a todo el movimiento de género y de otras cosas, cuándo creen que obraron mal, todo. Que hablen de sus sentimientos, que es algo que a los varones se les enseña que no tienen que hacer, que es un problema gigante con el que la mayoría de las mujeres y las personas en general nos hemos encontrado. Ya sea por un amigo, por un novio, por un pariente, creo que todos conocemos, y digo todos, todas, todes, conocemos a algún varón que reprime sus sentimientos, y obviamente también conocemos a alguna mujer que lo hace, ¿no? Pero es sistémico en el caso de los varones. Esto va a ser muy desordenado porque las ideas que me surgen cuando hablo de feminismo son muy desordenadas. Pero a lo que voy es, varias veces no, el Encuentro Nacional de Mujeres me han invitado, mis amigas, ¿no? Creo que 3 años. Y a las 3 veces dije que no. Primero, porque no me gustan ese tipo de eventos, no me siento cómoda estando con mucha gente alrededor, no me interesa. Pero segundo, porque estoy ideológicamente en contra de un espacio que no tenga en cuenta a la otra mitad. Porque me parece clave que esa otra mitad accione. Sobre todo porque es la otra mitad que tiene poder. Y no podés cambiar las cosas si no tenés de tu lado a la gente que tiene el poder. Fíjense lo que pasa con la ley del aborto. No alcanza con que las diputadas voten a favor del aborto. Hace falta que los diputados también lo hagan. Y yo sé que el aborto, justamente porque se entiende esto, no se saca a los hombres del asunto, varones del asunto. Pero es clave para todo. Digo, si segregamos, tenemos que estar preparadas. Hablo con la E, con el inclusivo, por un motivo. Yo, y esto lo voy a explicar porque sé que mi mamá me escucha y que le parece ridículo. Y voy a hacer un pequeño excursus, como decía una profesora de semiología. El inclusivo yo lo uso cuando sé que me puedo estar refiriendo hacia, o me puedo referir a, ¿no? Una persona no binaria. Es decir, una persona que no se siente identificada con los géneros femenino o masculino. Entiendo que gramaticalmente la O las palabras que terminan en O son una generalidad y que no implica que una palabra termine gramaticalmente, o sea, gramaticalmente masculina, no la hace un masculino, como nosotros, por ejemplo, ¿no? Pero entiendo que mucha gente no entiende eso, y no es que no lo entiende porque es tonta, no lo entiende porque no es su forma de pensar. Entonces yo prefiero decir las 3 maneras, ¿no? Para que quien quiera lo tome como quiera. ¿Listo, mamá? Buenísimo. Seguimos. De todas formas, digo, no lo hago siempre, ¿no? Pero bueno, no sé ni qué estaba diciendo antes del tema del inclusivo. Lo lamento. Podría pausar y buscar qué estaba diciendo. Pero no lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. Bien, decía que si segregamos, tenemos que estar pensando en qué estamos haciendo. O sea, ¿por qué segregamos y qué consecuencias va a tener eso? Porque todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Por ejemplo, que los varones no escuchen. No escuchen porque se los segrega. Entonces, si se los segrega, no es mi problema. No. Es tu problema. Es clave que este sector de la sociedad entienda que es parte del problema. Mi papá siempre me decía, si no sos parte de la solución, sos parte del problema. No es verdad en todos los casos esto, por supuesto, pero yo creo que en este caso lo es, porque es un problema así de binario. Lamentablemente, ese es el estado al que ha llegado la situación. Lo cual no implica que por ser hombre sos violador, varón.
porque por ser varón sos violador. Para nada. De hecho, quiero creer que la mayoría de nosotros, nosotras, nosotres conocemos varones que no son violadores. De hecho, espero que así sea. Y que no sean todos parte de una secta secreta en la que violan sin que nos demos cuenta. Entonces, ser varón no te hace instantáneamente violador. Eso es algo que cierto sector del feminismo no entiende. Y que para mí es como deteriora un montón de cosas. Y yo no voy a estar nunca a favor de ese feminismo y nunca voy a poder comulgar con ese feminismo. Espero nunca dejar este lado de la vereda. Porque insisto, ¿cómo planeas cambiar la situación solo con la mitad de los agentes involucrados y con la mitad más vulnerable? Necesitas necesariamente a la otra mitad. Y sí, hablo de mitades porque es una mitad. Entonces, yo entiendo los argumentos de no me quiero encontrar con mi victimario en una marcha. Está perfecto. Pero también pensemos en lo siguiente. Y creo que es una pregunta de cada una y cada une se tiene que hacer y responder. Muy honestamente. ¿Estás del lado del punitivismo o estás del lado de la educación, digamos? Vamos a ponerlo en estos términos. Si estás del lado del punitivismo, deja de luchar. Ya está, no hay nada que puedas hacer. Esta generación está perdida y lo único que puedes hacer es educar a la siguiente generación sola, con la mitad que para vos no hizo ningún mal, y ya está. La otra mitad está perdida, todas las generaciones están perdidas. En cambio, si estás del lado de la educación, podemos educarnos entre todos. La educación no necesariamente requiere de un maestro, una figura que baje el conocimiento. De hecho, yo creo que la educación se construye y que estamos aprendiendo cosas realmente todo el tiempo estamos aprendiendo cosas y que así funcionamos. Digo, esta es la manera en la que yo concibo las vivencias humanas y animales en general, ¿no? De ahí el no tropezarás 2 veces con la misma piedra, ¿no? Porque se supone que aprendemos. Y no solo aprendemos por experiencias negativas, también aprendemos por experiencias positivas. Y por experiencias que no son ni la una ni la otra. Entonces, yo llamo al camino del aprendizaje, al camino no punitivista. ¿Quiere decir que tenemos que perdonar? Perdonar es un acto individual. Que cada uno, una une, sabrá si quiere hacer o no respecto de el hecho sucedido. Por ejemplo, a mí tuve 2 momentos en los que un varón me pidió disculpas, o en realidad no me pidieron disculpas, se hicieron cargo de ciertos abusos que habían hecho, conmigo, ¿no? El primero fue mi primer exnovio, digamos, o sea, mi primer novio y por consiguiente mi primer exnovio, que fue básicamente maltrato psicológico. Después de cortarle me decía que él se iba a suicidar y no sé qué, nada, la verdad fue una situación bastante pesada en mi vida. Yo tenía 14 años además, él también tenía 15 creo, y me pidió disculpas hace un par de años y yo no le dije que se las aceptaba. Él me dijo algo así como, bueno, quiero que sepas que como reflexioné sobre esta parte de mi vida, entiendo que estuve mal y no lo voy a volver a hacer. Y yo le dije como, bueno, espero que así sea, te mando un beso. Digo, no hace falta perdonar. Pero tampoco tengo nada que perdonarle, o sea, lo entiendo como actitudes de mierda de adolescentes. Entiendo que detrás puede haber todo un sistema que lo avala, bla, 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 bla. Digo, no me parece menos importante. Pero también si entendemos que hay un sistema, tenemos que entender todo esto de la deconstrucción, ¿no? Como es difícil ir en contra
de ese sistema. Entonces, si es tan difícil, ¿por qué lo agravamos? ¿Por qué nos esforzamos en hacer que sea aún más difícil? ¿Y por qué, básicamente, como hay gente que quiere que no suceda, que prefiere que la gente que hizo cosas mal en la vida impulsada por ese sistema en el que esas personas están tan seguras de que existe ese patriarcado? Por supuesto que yo también creo que existe ese sistema. Pero, digo, no puedes culpar al patriarcado y también con la misma culpa del patriarcado culpar a los individuos que caen en eso. Porque todos caemos en eso. Disculpen, esto es muy largo. Yo debería haberlo escrito de antemano. Creo que voy a dejar acá porque no voy a terminar nunca. Es un tema muy amplio y al no tener un interlocutor con que... Porque es más fácil hablar con alguien que ya sabe lo que vos pensás, ¿no? Pero creo que, bueno, me parece que este fue como una pequeña introducción larga de qué es para mí el feminismo y cómo tiene que operar, insisto, para mí. O sea, hay 1000 maneras de verlo y 1000 maneras de pensarlo, pero yo comulgo con este y no con otros. Es un movimiento muy amplio, muy amplio, realmente comulgo con muy poca parte del movimiento. Digo, no en términos de personas, pero no tengo idea de la cantidad de personas. Pero sí en términos de, digo, si partimos al feminismo en partes iguales, comulgo con este cachito yo. Y eso no me hace menos feminista también, eso quiero aclarar. Mientras abogues por la igualdad de derechos entre las mujeres y los varones, porque de hecho, y ahí viene como toda la rama TERF, entiendo yo, bueno, perfecto. Después están las hembristas, ¿no? Que es como el machismo, pero hembrismo, ¿no? Que quieren que las mujeres tengan más derechos que los varones. Bueno, qué sé yo, eso ya es... Aunque ellas no se digan hembristas, lo son, lo lamento. No hay nada de igualdad en lo que están pidiendo, solo hay venganza y la venganza no construye, es lo más punitivista que tenemos en la sociedad y al menos desde este podcast no avalamos la venganza. Así que los dejo, ahora les dejo y que pasen una buena tarde.